Entonces veamos la pirámide. Bienvenidos a esta segunda parte del video de estoy gordo o gorda, obesa y cómo comienzo a entrenar. En el video anterior tratamos el principio de desuso, hablamos sobre los problemas articulares y hablamos específicamente un poquito sobre los problemas respiratorios. En este video vamos a tratar de cómo deberíamos comenzar a hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio nos conviene al principio. Voy a justificar, por supuesto, el por qué estoy haciendo esta recomendación. Bueno, sin más, comencemos. Tal como hablé en el video anterior sobre los problemas articulares, ahora vamos a ver algunas láminas relacionadas con este mismo tema, pero que en el video anterior especifiqué algunos detallitos y me interesa que cerremos ese tema porque de ahí nacen las recomendaciones que le voy a dar. Veamos esta lámina que es del doctor Norberto Fuhrman, que es kinesiólogo y fisiatra. Vamos a leer lo que subrayé. Dice: entendamos que no es lo mismo soportar un peso estático que uno móvil. Por supuesto, si nosotros estamos realizando ejercicios, vamos a ir dando pasos, vamos a ir moviéndonos. Y tal como lo hablé en el video anterior, eso sobrecarga nuestro peso en una articulación. Continuemos. Dice: un kilo más equivale a 7 kilos en una rodilla. Esto lo está hablando un kinesiólogo y fisiatra, y yo en el video anterior había dicho que eran 4. También especifiqué que había otra persona que decían que eran más. ¿Ok? Dice después: unos 10 kilos de su peso normal, la rodilla tendrá 70 kilos más de presión. Bueno, les dejo la lámina para que ustedes mismos después la puedan ver, etc. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo que nuestro cuerpo se está sometiendo a una carga bastante extrema en cuanto a las articulaciones. Por aquí les voy a mostrar un estudio que es alteraciones musculoesqueléticas y obesidad, veámoslo, que es de la revista de Endocrinología y Nutrición. Y veamos qué subrayó por aquí. Primero, que dice: un incremento de peso se asocia con un aumento de dolor en las articulaciones sometidas a peso excesivo. Eso lo subrayé en rojo y eso creo que lo hemos dicho bastante. Ahora en azul dice osteoartritis. Dice: la ganancia de peso se asocia con un incremento similar en el riesgo para este tipo de enfermedad. O sea, podemos sufrir osteoartritis. En esta segunda lámina del mismo estudio dice: las áreas involucradas, las áreas de dolor, generalmente son la parte baja de la espalda, la cadera, las rodillas, los tobillos y los pies. Los estudios radiológicos fueron diagnosticados en el 54% de los casos de columna lumbrosacra, 25% de cadera y 38% de rodilla. Después de la pérdida de peso referida, el 89% de los pacientes presentaron remisión completa al dolor en una o más articulaciones. Eso es bastante interesante, que los pacientes, una vez terminado el tratamiento o una vez que bajaron de peso, hubo una remisión del dolor. Por supuesto, porque no hay una carga en las articulaciones que les pueda seguir produciendo el dolor. Entonces, por lo tanto, esa es una buena noticia para quienes sufren de dolor, porque el bajar el peso corporal ya vas a hacer que tu cuerpo no sufra tanto de carga. ¿Hacia dónde voy apuntando con el tipo de ejercicio? Por supuesto, una vez que pensé en este tema, en que vi realidades de las personas que son obesas, empecé a determinar qué era lo mejor para ellos. Y por supuesto es ejercicios sin ninguna carga. Ahora, ¿cuáles son los ejercicios sin ninguna carga, que ni siquiera carga el medio ambiente, que podrían realizar? Los que más recomiendo son la natación, la bicicleta, el remo. Ya, ni siquiera el caminar, porque el caminar tienes el impacto cuando vas dando un paso. Ahora, alguien me puede decir: pero es que, profe, yo no tengo ni natación, no tengo ni remo, ni tampoco bicicleta. A lo mejor no te cuentan con una bicicleta estática o algo. Al final de este video voy a aclarar qué ejercicios cómo pueden ejercitarse de una forma un poco más segura. Volvamos al tema entonces. Estos 3 los recomiendo como actividades aeróbicas al comenzar. Ojo, solamente al comenzar, actividades aeróbicas de baja intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos tenemos que ir adaptando lentamente al entrenamiento. No me sirve que ustedes salgan con la bicicleta, por ejemplo, y se vuelvan locos y empiecen a andar 2 horas. No me sirve. Me sirve que a lo mejor hagan 25 minutos, 20 minutos quizás algunos, o algunos que puedan los 30, y empezar lentamente a adaptar su organismo. Esto es paso a paso, no necesitan apurar nada, ¿ok? Entonces, la bicicleta, por supuesto, no va a tener ningún impacto en sus articulaciones porque ustedes van pedaleando, van ahí soportando el peso, lo está haciendo la bicicleta. El remo, por supuesto, ustedes están sentados,
están jalando. Y el agua, por supuesto, nos produce la flotabilidad y nos deja nuestras articulaciones libres. Entonces, para los que sienten dolor, esas 3 recomendadas sí o sí. Vamos con el segundo tema de este video, que es la mioglobina, que es parecido a la hemoglobina. Cuando lo escuchen, por supuesto, es parecido, no cumplen las mismas funciones, sí similares, pero no son lo mismo. La hemoglobina en sí es la transportadora de oxígeno dentro de nuestra sangre. Y la mioglobina es la que se encarga de entrar el oxígeno hacia los músculos. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de oxígeno, que en el video anterior hablé sobre las personas que sufren obesidad y esta falta de oxígeno que sufren. Entonces, comencemos a ver cómo podemos mejorar este oxígeno dentro de nuestro organismo y cómo nos podemos beneficiar a través del ejercicio. Entonces veamos la primera lámina sobre la mioglobina. Entonces aquí nos dice que la mioglobina está dentro de las fibras de contracción lenta y subrayado dice: la fibra de contracción lenta contienen un pigmento rojo que es la mioglobina, proteína muscular sobre la que se fija el oxígeno. ¿Ok? Entonces partimos definiendo qué es la mioglobina como base y ahora vemos otra lámina que dice que como título dice transporte de oxígeno en el músculo, que la mioglobina proteína era el transportador de oxígeno en el músculo esquelético y cardíaco. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, estamos hablando de mejorar este oxígeno, ¿ya? Y estamos hablando de la mioglobina, que quiero que la empiecen a reconocer para que ustedes entiendan cómo funciona el organismo y dónde se encuentra esta mioglobina y cómo puedo activarla. En esta lámina dice: las interacciones proteína-ligando se pueden describir cuantitativamente. Entonces, subrayado nos dice: la proteína de unir oxígeno, sino también ser capaz de liberarlo cuando y donde sea necesario. O sea, esta mioglobina no solamente es que nos permita la entrada del oxígeno hacia los músculos, sino también de liberarlo cuando sea necesario para nuestro organismo. En esta lámina que seguimos, del Colegio Americano de Medicina del Deporte, hay algunas recomendaciones específicas para entrenar. La primera dice frecuencia de entrenamiento que debe realizarse, el subrayado estamos leyendo, de 3 a 5 días a la semana. La intensidad que se iniciará en el 55 al 65%. Después dice duración del entrenamiento. En lo que se refiere a la actividad aeróbica, la duración podrá ser de 20 a 60 minutos, ya sea en forma continua o fraccionada en sesiones de 10 minutos hasta acumular el tiempo programado. Y modo o tipo de actividad. Se refiere a cualquier actividad física o ejercicio que involucre en su realización a grandes grupos musculares y que pueda mantenerse en forma continua, ya sea caminata, trote, carrera, ciclismo, danza aeróbica, baile, natación, etc. Volviendo un poco a la lámina del Colegio Americano de Medicina, veamos el que dice modo o tipo de actividad. ¿Lo vieron abajo? Ellos recomiendan algunos y yo dije que al principio cuáles los recomendaba yo y por qué los recomendaba de esa forma, para cuidar un poco sus articulaciones. Si ustedes no sufren algún problema articular, por supuesto sigan las recomendaciones estas que pueden ser muy ciertas, digámoslo así. Ahora bien, el tipo de ejercicio que yo estoy recomendando y que lo dije al principio es un tipo de ejercicio aeróbico. ¿Qué quiere decir que sea aeróbico? Y que creo que lo he explicado en varios videos. Es que es continuo en el tiempo, ¿ok? O sea, si yo recomendé nadar, si yo recomendé hacer remo, si recomendé hacer bicicleta, deberían ser en fracciones continuas. ¿Qué quiere decir esto? Que me siento en la bicicleta, hago 30 minutos, que voy a nadar, hago 20 minutos, muevo los pies, muevo las manos, o por último empiezo con el ejercicio de adaptación básica, que es sumergirse, salir, etc. Pero comienzo desde lo más básico. Por supuesto, hay que tener más de 2 dedos de frente y decir, si voy a empezar a entrenar, no puedo lanzarme a nadar así, porque me voy a agotar, por supuesto. Pero sí puedo hacer ejercicio básico en el agua, o ejercicios que hacen los niños, por ejemplo, en el agua, y comenzar con eso para que mi cuerpo se vaya adaptando lentamente. Ahora, volviendo a la lámina, y tal como dice en el segundo párrafo, veanlo, que la duración del entrenamiento es de 20 a 60 minutos, que yo es lo que estoy diciendo, y también lo define como aerobia, ¿ok? O actividad aeróbica. Esta actividad es la que más nos influye en nuestro sistema cardiovascular y por supuesto es la actividad que yo lo voy a mostrar también en la que la mioglobina, que es el oxígeno que reciben nuestros músculos, se activa más rápidamente, lo que quiere decir que nos oxigenamos más rápidamente y lo que quiere decir que vamos a mejorar más rápidamente nuestro sistema cardiovascular. Ahora bien,
el comenzar con este tipo de entrenamiento no significa que nos vamos a quedar siempre con este tipo de entrenamiento, pero es el entrenamiento inicial básico que deben tener ustedes hasta que bajen un porcentaje, yo diría por lo menos un 20 o un 30% de la grasa que tienen acumulada para recién incorporarse a otro tipo de entrenamiento. Que se entienda bien, no es que yo esté en contra de otros tipos de entrenamiento, pero si a mí me preguntan como profesional de este tema, yo comienzo con esto. Entonces veamos las características de las fibras de contracción lenta, que son las que se entrenan en el sistema aeróbico. Veamos. Aquí dice en el primer subrayado o en el primer recuadro que la resistencia a la fatiga es elevada. O sea, ustedes van a poder mejorar su resistencia a través de este tipo de ejercicio. Luego, que el contenido de mioglobina, que es lo que hemos estado hablando, es elevado. Y por último dice que el sistema energético predominante, o sea, cómo se debe trabajar esto, es en el sistema aeróbico. ¿Ok? Por supuesto, este sistema aeróbico, tal como lo estamos concluyendo o sacando por conclusión, nos va a mejorar la resistencia, nos va a mejorar la cantidad de mioglobina o de oxígeno que va a ser transportado hacia los músculos. Por lo tanto, vamos a empezar a generar cambios un poco más beneficiosos a la condición que tienen las personas de obesidad, que lo habré en el video 1, que si no lo han visto, por favor véanlo, cuáles son las condiciones que generalmente sufren más. Entonces, por lo tanto, priorizando esas condiciones es este tipo de entrenamiento. Ahora veremos en esta lámina adaptaciones cardiovasculares y pulmonares. Entonces, en el primero dice aumento del tamaño del corazón debido al aumento de la cavidad del ventrículo izquierdo y en menor medida el grosor de las paredes de dicho ventrículo. Esta adaptación es reversible, o sea que si dejamos de entrenar se nos puede volver al tamaño más normal, digamos. La hipertrofia permite un débito cardíaco importante que caracteriza a los mejores deportistas en las disciplinas deportivas de categoría 5 a 7. Bueno, las categorías deportivas de 5 a 7 son las categorías deportivas un poco más altas. Ahora, esta adaptación del corazón con el entrenamiento aeróbico también nos produce algo que los deportistas se da mucho, que cuando duermen se produce bradicardia, o sea, baja el ritmo cardíaco. O sea, son adaptaciones que en realidad nos están haciendo beneficio. ¿Ok? Sigamos con la lámina. Dice, aumento de la extracción del oxígeno que se traduce por la diferencia, arteriovenosa. Dice componente periférica del consumo de oxígeno. Este componente es primordial para los jóvenes deportistas que compensan un menor débito cardíaco, entre paréntesis debido a ese tamaño, con un mayor valor de CaO2 o CO2. El aumento de la extracción de oxígeno permite la misma potencia de ejercicio con una frecuencia cardíaca más baja. A ver, ¿qué nos está queriendo decir? Que al adaptar nuestro corazón, la frecuencia cardíaca que tiene un deportista o una persona que ya se adaptó a esto es más baja, porque es capaz de movilizar más rápido este oxígeno o es capaz de tener una resistencia más prolongada en el tiempo. Sigamos con la lámina. Este beneficio es bastante importante. El tercero dice reducción de la presión arterial para una misma potencia de ejercicio debido a la disminución del débito cardíaco para potencias inferiores a la potencia máxima aeróbica y a la apertura de un mayor número de capilares. Entre paréntesis, que implica la reducción de las resistencias periféricas que acompañan el entrenamiento de resistencia aeróbica. Bueno, si no lo entendieron mucho, es que la resistencia aeróbica mejora los capilares, mejora la irrigación sanguínea y por ende va a mejorar su presión sanguínea, la va a hacer bajar o estabilizarse un poco más. Seguimos con la lámina. Función pulmonar, aumento de la ventilación máxima mediante el aumento del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder no retener, pero sí ingresar un volumen máximo de oxígeno mayor que una persona que no está entrenada. ¿Y qué nos beneficia ese volumen máximo de oxígeno? Es que podemos tener una frecuencia respiratoria más baja y que además no sobrecargamos o no exigimos tanto a nuestro corazón. El ejercicio aeróbico también cumple una función bastante específica, que es trabajar con las grasas. ¿Qué quiero decir con trabajar con las grasas? Que su fuente energética principal son las grasas. Por lo tanto, al ejercitarnos de esta forma, vamos consumiendo más rápido estas grasas. En un video que tengo por aquí, que se llama Fuentes Energéticas del Cuerpo Humano, explico cómo son los diferentes procesos hasta llegar hasta la grasa, que es lo que estamos hablando hoy día. Y que para hacer un poquito más expedito este video, no lo especifico, por favor véanlo ahí. En este recuadro se habla de que el tiempo de marcha, o nosotros vemos abajo un tiempo en minutos, mientras más largo es el entrenamiento, más lípidos se ocupan y menos hidratos de carbono se ocupan. ¿Qué nos beneficia de ocupar más lípidos? Que estamos reduciendo las grasas. Ahora,
Nuevamente y por última vez lo voy a repetir antes de que cerremos este video. No estoy en contra de ningún tipo de entrenamiento. Ninguno, ¿ok? Porque seguro van a empezar los mensajes que el entrenamiento acá, que el entrenamiento... No. Pero si necesito hacer adaptaciones físicas, fisiológicas, este para mí es el más adecuado para una persona que sufre obesidad. Y este entrenamiento tal cual lo hemos estado describiendo hoy día, yo se lo pondría a una persona mínimo, una persona que sufre obesidad, por lo menos 5 o 6 meses de adaptación, ¿ok? Para recién empezar con otro tipo de entrenamiento. En el siguiente video, para los que no pueden hacer otro tipo de entrenamiento, vamos a especificar, por ejemplo, cómo hacer caminata sin dañarnos tanto. Bueno, espero que te haya gustado este video. Te dejo un gran saludo. Si puedes, déjame un me gusta por mi tiempo. Si no te has suscrito, hazlo ya. Nos vemos en mi siguiente video. Que estés muy bien. Adiós y muchas gracias.